Hola, ¿qué tal? Esta vez vamos a estudiar el capítulo 14 de Salmos. Vamos a darle lectura. Hay mucho que... Es un salmo corto, 7 versículos, pero hay mucho que aprender. Y mucho que Dios nos habla. Vamos a leerlo. Dice, versículo 1, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan, y a Jehová no invocan. Ellos temblaron de espanto porque Dios está con la generación de los justos. Del consejo del pobre se han burlado, pero Jehová es su esperanza. Oh, que de Sión saliera la salvación de Israel. Cuando Jehová hiciere volver a los cautivos de su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. Bien, vamos a ir viendo verso a verso. Aquí el título, no sé si en su Biblia tiene el mismo título. Acá dice, el necio dice, no hay Dios. Y efectivamente ese es el resumen prácticamente del, del capítulo, pero vamos a irlo desglosando porque hay mucho que ver, que eh, sacar de acá. Y me voy al uno. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. O sea, aquí hay mucha gente que va diciendo, yo soy ateo, yo no creo en Dios. Y ahí pues se declaran automáticamente necios, ¿no? Porque aquí la palabra dice que los necios son los que dicen que no hay Dios. Pero aquí me llama la atención un detallito que David menciona. Dice el necio en su corazón. O sea, no lo anda pregonando a los cuatro vientos como estos otros que se declaran ateos o los que no se declaran ateos, pero están diciendo Dios, no hay Dios, Dios soy yo mismo porque lo que he hecho ha sido por mis méritos. Y lo vamos a ver en el versículo 3. Pero este, estos, estos que dicen en su corazón, no hay Dios, no lo andan pregonando, pero adentro están, no sé cómo decirlo, confesando, conscientes o inconscientemente, pero dicen, no, no hay Dios. Entonces estos son declarados necios. Luego, se han corrompido, hacen obras abominables. O sea, estos, estos que son necios, es gente que se corrompió. O sea, estamos bien, estamos... No, ya nacimos nosotros a raíz del pecado de Adán y Eva, en el que su espíritu, sí, dan muerte al espíritu, mueren espiritualmente hablando, pues al estar muertos, al nacer todos nosotros muertos espiritualmente, eh, pues nacemos pecadores, corruptos. eh, pero aquí está diciendo David, se han corrompido, o sea, no eran corruptos, pero se corrompieron. O sea, gente que sabía que hay un Dios o que Dios es Dios, pero que después dijeron, no, no, para mí no hay Dios. Entonces se corrompieron, se volvieron necios y estos hacen obras abominables. ¿Qué obras? Vamos a ver adelantito, eh, pero pues básicamente es perseguir a los hijos de Dios y cuando persigues a un hijo de Dios es perseguir a Dios mismo.
Y termina en este versículo diciendo, no hay quien haga el bien. Un necio, en el diccionario del español dice, es persona que insiste en sus propios errores. Fíjate, ¿no? Y se aferra a ideas o posturas equivocadas, demostrando con ello poca inteligencia. Ahora, en la palabra que se usa en el hebreo aquí es, la traducción es una persona que se considera tonta, que no sabe, que es vil y que es estúpida. Imagínate. ¿M? Entonces, esos que se corrompen, esos que ya dicen que ya han conocido a Dios, actualmente podríamos hablar así, que ya tuvieron una experiencia con Cristo, o a lo mejor no, se dijeron cristianos y se apartan del camino, son considerados necios, son considerados corrompidos y que hacen obras abominables, imagínate. Pues aquí lo dice, no, no lo estoy diciendo yo. Entonces, ¿cuántas veces hemos escuchado a gente que se ha separado, que se ha apartado, que se ha corrompido, ¿no? De la verdad, hablando necedad, pensando necedad, y a veces hasta atacando a los cristianos, haciendo división, ¿no? Eh, Chistoso que no apoyamos, por ejemplo, cuando vemos mm, algunas prédicas, gente, chavitos en las redes sociales que están confesando que Cristo es Rey, que Dios es Señor, o que Cristo es el Señor, que Dios es Rey de todo, soberano de todo, y nosotros no los vemos, o sea, le damos scroll, o criticamos, o no decimos, sigue adelante, échale ganas, eh, pero sí criticamos, sí hacemos división, sí nos apartamos, tengamos cuidado con esas cosas, porque podríamos estar siendo necios y haciendo obras corrompidas, como lo dice aquí, corruptas, ¿no? A lo mejor no se dice corrompida, lo dije mal, pero corrupto, ¿no? Entonces, hoy hemos escuchado a la gente que dice, yo lo que he hecho, lo he hecho por mis propios méritos, ¿no? Estoy trayendo a la actualidad también eh, mi carrera por mí, yo trabajé y mis estudios y a mí nadie me ayudó y lo que he hecho es por mí y el éxito que he tenido es porque yo he picado piedra y la. Bueno, y que no consideran que Dios les haya ayudado en algo o que no hay Dios para ellos, pues es considerado necio, es considerado gente equivocada, gente que muestra poca inteligencia, o bíblicamente tonta, que no sabe, que es vil, que es estúpida. Así lo dice. Versículo 2. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres, para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Mira, aquí se le considera a los que buscan a Dios una persona entendida. ¿Qué es un entendido? En el diccionario del español dice, tiene grandes conocimientos de una materia específica. Y de la palabra en hebreo, la traducción es inteligente, experto, prudente, que tiene buen éxito. Esos son los entendidos. Entonces acá, pues, se le considera a alguien entendido aquel que busca a Dios, ¿no? Versículo 3. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay siquiera uno. Romanos tiene la misma cita, Romanos 3:12, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Todos se desviaron. Desde Adán ya, lo que dije hace un momento, que hubo muerte espiritual, pues todos nacemos en muerte espiritual. Y hay que nacer de nuevo, hay que pedirle a Jesucristo que
reconocerlo como Señor y Salvador y nacer espiritualmente de nuevo. Y aquí David, entonces nacemos pecaminosos, pero cuando recibimos a Cristo y nacemos o tenemos una experiencia con Él, podemos desviarnos. Aquí David, de alguna forma yo veo que está hablando de gente que caminó con Él, muy probablemente, muy seguramente, que estuvo a su lado, que estuvo viendo a la mejor gente muy cercana, que estuvo viendo cómo David tenía una relación con Dios y que lo buscaba a Dios y Dios era el sustento y su ayuda y que a lo mejor confesaron junto con David que había un Dios que los sanaba, que los libraba de las guerras, que los sustentaba, pero que después se desviaron. O sea, este capítulo nos está llevando a esa gente, ¿no? Y entonces David termina, no sé si decirlo como decepcionado o inquieto de decir, no hay quien haga lo bueno. Y efectivamente, ¿no? Dice, no hay ni siquiera uno. Y sí, no hay quien haga lo bueno, no hay uno bueno, porque ni siquiera Jesucristo se consideraba bueno. En Mateo capítulo 19 versículos 16 y 17 es una porción de cuando el joven rico le pregunta, ¿no? ¿Qué haré este, para heredar la vida eterna? El 16 dice, entonces vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? 17, él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Entonces, Jesucristo le dice, no hay bueno, ni él mismo se consideró bueno. No asintió, no dijo, ah, sí soy bueno, no te lo reveló carne ni sangre, ¿no? No, aquí le dice, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno. Entonces, esta es una cualidad de Dios, el ser bueno. Sin embargo, nosotros podemos ser santos y justos, o sea, porque Cristo ya nos santificó y nos justificó ante el Padre y podemos tener acceso a su presencia. En la primera carta de Corintios 6:11 dice, esto eran algunos, o sea, pecadores. Si en algún otro momento quieres leer los versículos anteriores, eh, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces, esto nos da acceso, ¿no? Jesucristo, el sacrificio de Jesús. Versículo 4. ¿No tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan y a Jehová no invocan? Aquí se está preguntando David, ¿no? Y a lo mejor lo percibo como de, híjole, ¿no? O sea, ¿qué está pasando? Como cuando nos preguntamos algo así de, oye, fue a la escuela y no sabe leer. ¿Puedes creer eso? O sea, entonces yo percibo a David así de, no tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad, o sea, ni tantito. Y pues no, porque su visión espiritual es entenebrecida, ¿no? Y dice que devoran a mi pueblo como si comieran pan. O sea, es como de, ah, mira, qué bueno, qué rico. ¿No? Dice David, estos no entienden, no saben. Fíjense, discernimiento, la palabra en hebreo que es yadas, es conocer, aprender a conocer, percibir, distinguir, reconocer, admitir, considerar algo. Entonces,
O sea, no perciben, no distinguen entre lo bueno y lo malo. Pues no, porque ya se hicieron necios, se corrompieron. Entonces no distinguen. Pero aquí David se hace la pregunta ¿de verdad? ¿No? Y además, pues, devoran, ¿no? O sea, devoran al pueblo como si estuvieran echándose una botana a la boca, ¿no? Entonces, para David era muy natural. Y yo entiendo esa inquietud, entiendo esa pregunta, ¿no? Y esa intención, porque, pues si hemos leído parte de la historia de David, vemos cómo es que él buscaba a Dios en todo momento. Tenía una relación con Dios, conocía a Dios. Este, Cuando pecaba buscaba a Dios. Cuando era perseguido buscaba a Dios. Cuando estaba triste buscaba a Dios. Cuando para poder ir a una guerra o no, buscaba a Dios. Al ganar una guerra, o cuando ganaba alguna batalla, buscaba a Dios. Cuando estaba feliz, buscaba a Dios. Cuando estaba triste, ya lo dije, buscaba a Dios. O sea, David buscaba a Dios prácticamente para todo, para cualquier situación. Entonces, pues le sorprendía que hubiera alguien que no lo considerara, ¿no? Y entonces hacía esta pregunta de, ¿cómo es posible? Versículo 5. Ellos temblaron de espanto porque Dios está con la generación de los justos. Entonces, y es chistoso porque aquí David está diciendo, ellos temblaron de espanto. O sea, gente que conocía que había un Dios, pero que se había corrompido, que se había apartado, que se había hecho necio. Y aquí David decía, estos temblaron de espanto, ¿no? Porque sabían, porque Dios está con la generación de los justos. O sea, sabían que Dios estaba con los justos. Entonces, pues con mayor razón, la pregunta de David es, ¿cómo es posible? ¿Cómo es esto? ¿No? Versículo 6. Del consejo del pobre se han burlado, pero Jehová es su esperanza. Y efectivamente, ¿no? ¿Qué tal cuando alguno con buenas posibilidades económicas nos quiere dar un consejo, nos quiere decir algo, la llave, la clave del éxito? Y hasta tomamos nota, ¿no? Sé disciplinado, léete estos libros y los escuchamos, tomamos notas, porque pensamos, bueno, tiene dinero, es exitoso, y pues me puede enseñar algo y de lo que aprenda lo aplico, ¿no? Pero del pobre, del que es afligido, del humilde, del miserable, como la traducción en este versículo de pobre del hebreo, este, nadie lo escucha. Se burlan de ellos porque pues, ¿tú qué me vas a enseñar, no? ¿Qué me vas a decir? Tú lo que has hecho, nada te ha funcionado, por eso estás fregado. Entonces, y pues nadie escucha su consejo. Y dice aquí David, del consejo del pobre se han burlado. El asunto acá que el pobre no solamente, no es el que no tiene recursos, es el afligido, es el humilde, es el miserable. Pero estos humildes saben que en el Señor, que en Dios hay esperanza, que Dios es su esperanza. Dice, del consejo del pobre se han burlado, pero Jehová es su esperanza. David está diciendo, no me apura de ellos, porque sé que su esperanza es Dios mismo. Y versículo 7 y último dice, oh, que de Sión saliera la salvación de Israel, cuando Jehová hiciere volver a los cautivos de su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. Aquí David sabía que Dios era su refugio, siempre lo sabía, que podía acudir a Dios y bajo sus alas se cubriría, como
como polluelo bajo las alas de la gallina, ¿no? Dice en otra cita en Salmos, que había refugio en él. Sin embargo, eso era un poco difícil de ver en ese momento, ¿no? Para, para la situación que estaban viviendo, seguramente una situación difícil en el que ya vimos David no entendía cómo esta gente podía echarse como botana al pueblo. Y por eso David expresa aquí un anhelo en el que hubiera una victoria de parte de Dios, que hubiera una liberación. Y bueno, pero acá hay algo mm, chistoso. El cautiverio babilónico todavía no había sucedido. Sucedió varias generaciones después de, del tiempo de David, ¿no? Sin embargo, aquí está hablando de este David, dice, cuando Jehová hiciere volver a los cautivos de su pueblo. Entonces, pues David lo está usando de una forma general, ¿no? Como cuando hay un momento, una situación que, que te cautiva, que te tiene amarrado espiritualmente hablando, que no te permite salir adelante, que estás en la tristeza, que estás en la agonía, en la desesperación, y que ahora ya básicamente muchos atienden a través de terapeutas, que no es malo, pero sobre todo los hijos de Dios deberíamos acudir a Dios primero. Entonces, de esta angustia, de esta opresión, de esta atadura, ¿no? David dice, cuando Jehová haga volver a los cautivos, o sea, cuando Dios libere de esta opresión a sus pueblos. Se gozará Jacob y se alegrará Israel. Dice, se va a poner feliz el Padre que nos dio vida, ¿no? O sea, pues yo digo que también a lo mejor pudo ser profético, ¿no? Pero, pero para hoy podemos saber que Dios nos está hablando de esto, ¿no? O sea, no del cautiverio babilónico, porque ese ya pasó incluso a estos días, pero podemos saber que hemos estado cautivos todos en algún momento, pero que Dios va a traer liberación. Ahora, ¿qué aprendemos de todo esto? Yo aquí veo cinco consejos, cinco aprendizajes. Uno, pues nos hacemos necios cuando no reconocemos que Dios existe, por decirlo de alguna forma. Cuando creemos que nosotros podemos hacerlo solos, nos hacemos necios. Entonces, ¿para qué? Dos, buscar a Dios nos da discernimiento y nos da entendimiento. Eso podemos aprender en este. Buscar a Dios nos da discernimiento y entendimiento. Entonces, queremos discernimiento, queremos distinguir lo bueno de lo malo, queremos ser sabios, queremos ser, este, eh, tener este conocimiento de Dios, busquémoslo y Él nos va a dar este discernimiento y entendimiento. Tres, no podemos considerarnos buenos porque es cualidad única de Dios, pero sí podemos decir que hemos sido santificados y justificados por Jesús y eso nos da acceso al Padre. Tres, cuatro digo, Dios permanecerá con nosotros si nos mantenemos justos. O sea, si estamos en la búsqueda de Cristo, de Dios constantemente, nos mantenemos ahí, sabremos que somos justos, que estamos justificados. Cinco, es mejor ser pobre y depender de Dios que ser rico pero alejados de Él. Entonces, mil veces humilde, sencillo, ¿no?
No estoy hablando acá de dinero, pero es mejor ser humildes y sencillos. Había dicho que 5 son 6. Eh, Cuando estemos cautivos o en cautividad o en cautiverio, el pueblo de Israel lo vivió, lo pasó. Nosotros podremos pasarlo también. No que nos lleven presos, pero sí que anímicamente, espiritualmente, profesionalmente estemos cautivos. Busquemos la libertad en Dios. Y seamos libres y vivamos en paz. Y seamos felices. ¿Sale? Entonces, pues Dios te bendiga. Esto es lo que podemos aprender en el capítulo 14 de Salmos, que aunque chiquito, mucho que pudimos rascarle. Dios te bendiga, te amo mucho. Continuamos conociendo el corazón de David y el corazón de Dios a través de los Salmos. Dios te bendiga.